Bienvenidos una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a hablar sobre la extinción de dominio y para ello he traído al especialista. Hoy nos acompaña el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien fue fiscal supremo, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también docente universitario. Quédense con nosotros que pronto volvemos. Doctor Tomás, es un gusto para nosotros tenerlos aquí en el programa. ¿Cómo se encuentra? Muy bien y muchas gracias por la invitación y un saludo para la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, para que las personas puedan entender este tema, quiero traer a colación lo que ha sucedido recientemente en el panorama de nuestra sociedad. La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio. Entonces, ¿qué debería entender nuestro público o qué se entiende por la extinción de dominio? Gracias. Mira, en realidad, para contestarte esa pregunta, vamos a hacer un contexto de unos 30 segundos. En los últimos tiempos, las organizaciones criminales y la delincuencia en general ha ido amasando grandes fortunas a partir de la comisión de los delitos. Y han aparecido lo que se llama los patrimonios criminales, constituidos por las ganancias del delito, con el producto del delito. Y el hecho que esos patrimonios criminales, producto del delito, se encuentren en poder de los agentes delictivos, eso es grave. ¿Por qué? Porque potencia a los delincuentes. Primero, porque ese capital, ese dinero, ese patrimonio, les permite multiplicar la comisión de sus delitos. En segundo lugar, con ese dinero se asegura impunidad. En tercer lugar, abunda la corrupción financiada con ese dinero. Y finalmente, pervierten el sistema económico con el lavado de activos. Entonces, esos patrimonios criminales amasados a través del delito no deben permanecer en poder de los delincuentes para lograr esas consecuencias, para evitar esas consecuencias graves que acabo de decir. Entonces, en todos los casos hay que buscar quitarles, privarles de ese patrimonio criminal a los delincuentes. Para eso hay que hacer una investigación patrimonial, obviamente. ¿Eso cómo se ha venido cumpliendo en el sistema penal? A través del decomiso. Por el decomiso se priva a los agentes de delito justamente de ese producto del delito, de ese patrimonio criminal. Se les quita los efectos y ganancias del delito, así como también los instrumentos del delito, con el decomiso. Pero el decomiso, como tú sabes, se ejercita en el propio proceso penal. Es una acción patrimonial que se demanda que se ejercite en el propio proceso penal. Y luego que termina el proceso penal y se determina que estamos ante el producto criminal, le quitas ese dinero a través del decomiso en el proceso penal y le impones la condena penal adicionalmente. ¿Ok? Pero hay casos en que no se puede iniciar o no puede continuar el proceso penal. Por ejemplo, el agente de delito murió, ya no le puedes iniciar un proceso penal. O prescribió la acción penal, ya no le puedes iniciar un proceso penal. Entonces ahí no puedes ejercitar el decomiso dentro del proceso penal. Entonces, ¿qué queda ahí? Porque es grave que se quede con el producto del delito, como ya lo hemos indicado. ¿Qué queda ahí? Realizar un proceso autónomo, independiente del proceso penal, a través del cual le privas de ese producto del delito. Ese proceso independiente, fuera del proceso penal, para quitarle el patrimonio criminal a los agentes delictivos, eso se llama acción de extinción de dominio. Entonces, contestando, la acción de extinción de dominio es la acción judicial por la cual se le priva de la propiedad sobre el producto del delito a los agentes del delito. Es una forma de decomiso que se ejercita fuera del proceso penal a través de un proceso corto,
y autor. Ok, doctor. O sea, para entenderlo en líneas más generales, supongamos que nos encontramos ante una organización criminal, por ejemplo, que se dedica al narcotráfico. Y ellos, en la venta de estos productos que no son legales para la sociedad, lo que sucede, tienen ganancias. Ese dinero, supongamos, lo depositan en una cuenta bancaria. Lo que hace el Estado es directamente privar del dinero obtenido ilícitamente para que no siga circulando dentro del patrimonio y de los caudales de la sociedad. ¿Es correcto cómo lo he tratado de interpretar? ¿Es así? ¿O? Sí, es la misma idea. ¿Por qué? Porque, repetimos, no puede permanecer el patrimonio criminal, es decir, el producto del delito, en manos de los delincuentes. Porque ello los potencia para corromper, para generar impunidad, para lavar activos y sobre todo para multiplicar los delitos. Entonces no puede permanecer el producto del delito en manos de los agentes delictivos. Por eso hay que quitarles ese patrimonio. ¿Cómo lo hacemos ordinariamente? A través del decomiso dentro del proceso penal. Pero cuando no se puede iniciar el proceso penal, por ejemplo, porque murió el agente delictivo, porque prescribió, ¿cómo se hace? Se hace la privación del producto del delito a través de la acción de extinción de dominio. También cuando no puede continuar el proceso penal porque es contumaz, es ausente y no puede condenarlo, también ahí no va a operar el decomiso. Entonces también le quitas el patrimonio a través de la acción de extinción de dominio. O si los bienes se descubren cuando ya concluyó el proceso penal, igual lo haces en la extinción de dominio. O también cuando los bienes se descubren cuando el proceso penal está concluyendo. Ya no puedes retrotraer el proceso hasta la etapa de investigación para ver si estamos o no ante patrimonio criminal. En ese caso, el proceso penal sigue, termina, pero la privación de los activos delictivos lo haces a través de la extinción de dominio. Esa es justamente la idea. Perfecto, doctor. Doctor, ¿y qué agentes o qué partes procesales intervienen en esta acción de dominio para poder extinguirla? Primero, el fiscal. Es el fiscal quien identifica los bienes en materia de extinción, los activos producidos por el delito, realiza una investigación indagatoria y demanda ante el juez la extinción de dominio. ¿A quién demanda? Al requerido. ¿Quién es el requerido? El supuesto titular de ese producto, de esos delitos, de esos bienes, de ese dinero que se busca extinguir el dominio. Entonces demanda a la persona que está en posesión de los bienes o a quien se considera propietario, porque no es propietario propiamente, pero aparentemente sí lo es. Entonces requiere a esa persona en el proceso de extinción de dominio, sigue la audiencia, sigue el procedimiento y el juez al final determina la extinción de dominio, es decir, le quita la aparente propiedad a la persona que los tenía en su poder y los traslada a la titularidad del Estado. Es decir, se le quita a los delincuentes esa propiedad y se le entrega al Estado de forma definitiva y sin contraprestación alguna. Doctor, ¿y esos bienes que se le quita a estas personas y entra en los caudales y patrimonio del Estado, ¿a dónde se envía estos bienes? Ya hay un programa que administra estos bienes, que es el PRONAR, Programa Nacional de Administración de Bienes Incantados. Ese programa puede incluso adjudicarlos a cualquier entidad, ya los administra, ya los transfiere, ya ve cómo optimiza esa gestión y administración de los bienes, pero desde ese momento en que se produce o se realiza la extinción de dominio, ya pertenecen esos bienes al Estado. Doctor, ¿y esta ley con qué finalidad ha sido creada dentro de nuestra sociedad? Justamente había muchos casos en que nos encontrábamos frente a patrimonios criminales, es decir, frente a efectos, ganancias del delito, o frente al producto del delito, en otras palabras. Era necesario, obligatorio, ejercitar el decomiso para privarle de ese patrimonio criminal y pasarlo a la titularidad del Estado. ¿Cómo se hace eso con el decomiso, hermano? Pero en los casos que no podía iniciarse el proceso penal, no podía continuar, o ya había concluido el proceso penal, ya no podías ejercitar el decomiso. Entonces, para eso se creó esta acción, este proceso autónomo e independiente, a través del cual se ejercitaba el decomiso fuera del proceso penal. Esa es la idea y por eso se creó en nuestro país esa acción, que, digamos, hablando un poco de historia,
fui yo quien hablé primero en el país de extinción de dominio, pero sobre todo yo elaboré el anteproyecto de ley de extinción de dominio, que era el decreto legislativo 1104, que estaba muy bien, pero después lo modificaron con el decreto legislativo 1373 y con eso lo arruinaron. Gran parte de la ley lo convirtieron en inconstitucional. Por eso que el defensor del pueblo precisamente ha interpuesto esta acción de inconstitucionalidad, no para eliminar la ley, sino para eliminar varios de los artículos introducidos por el decreto legislativo que modificó a la ley original, y que realmente esos artículos introducidos por el 1373 son abiertamente inconstitucionales. Y por eso ahí hay que felicitar al defensor del pueblo, porque eso ya era una necesidad general, porque sobre todo en provincia estaban quitándole sus bienes a todo el mundo, sin determinar que los bienes eran producto de delito, sino que ante la mínima sospecha le quitaban sus bienes y después a llorar la ley. Entonces ahora solamente nos espera directamente tener presente qué es lo que diga el Tribunal Constitucional respecto de esta acción de inconstitucionalidad que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo respecto de la ley de extinción de dominio, ¿cierto? Claro. Tengo entendido que van a verlo esto el 28 de este mes para admitir la demanda, y después van a señalar una audiencia para debatir el asunto. Probablemente tengan que participar algunos amicus curia, es decir, unos especialistas que también ilustren a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque este es un tema relativamente técnico que no necesariamente es de el conocimiento debido de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esperemos que se declare fundada esta demanda de inconstitucionalidad, pero en los artículos que son inconstitucionales. La ley tiene que quedar, porque como ya dije, no podemos permitir que el producto del delito quede en poder de los agentes delictivos, porque eso los potencia. Tenemos que quitarle esos efectos, esas ganancias del delito. No hay vuelta de darle eso. Pero para hacer eso no podemos establecer una ley que prácticamente desconozca el derecho de propiedad. Eso es lo que está haciendo, y eso es totalmente arbitrario. Porque ¿qué dice? Fíjate, el decreto legislativo 1373, el cual se está cuestionando a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dice? Mira, por ejemplo, te inician un proceso por lavado de activos. Puede ser por cualquier otro delito, pero por lavado de activos. El ejemplo. En ese proceso, ¿qué se va a debatir? Se va a debatir si los activos que te han identificado, por los cuales te han denunciado por lavado de activos, efectivamente, si esos bienes tienen origen delictivo o no. Eso se va a determinar en el proceso penal por lavado de activos que te están siguiendo. Muy bien. Estás siguiendo a través de un proceso largo, complejo, con todas las garantías. Pero, perversamente, la ley modificada ha establecido que mientras sigue el proceso penal, donde se determina si son de origen delictivo o no tus bienes, paralelamente se realiza la acción de extinción de dominio. Y en eso, en una sola audiencia, donde no tienes la oportunidad de defenderte porque también se ha establecido una especie de inversión de la carga de la prueba, te dicen, demuestra que tus bienes son lícitos. Y en una economía altamente informal como la nuestra, casi nadie va a poder demostrar documentalmente el origen lícito de sus bienes. Y como no demostraste, ¿qué te dicen? Tus bienes son de origen ilícito. Declaran la extinción de dominio y te quitan los bienes. Y ahí se dicta una sentencia. Esa sentencia queda firme, donde se establece, repito, que tus bienes tienen origen delictivo porque no acreditaste su origen lícito. Muy bien, con inversión de la carga de la prueba. Te condenan. Hay una sentencia firme. Y en el proceso penal, en donde se está discutiendo si los bienes tienen o no origen delictivo, con esta sentencia que se llama una prueba trasladada, traslada la prueba, la sentencia de proceso de extinción de dominio al proceso de lavado de activos, y a la vez te condenan por lavado de activos sin ninguna garantía. Te quitaron tu propiedad, pero no solo eso, sino que te metieron preso mínimo 15 años, siendo absolutamente inocente, siendo tus bienes de origen lícito. O por lo menos, que nunca demostró la Fiscalía que tus bienes tengan origen delictivo. Y eso es grave, esa parte, que es la principal sobre la cual se está pidiendo la inconstitucionalidad, y eso tiene que declararse fundada. Lamentablemente, en estos últimos tiempos,
la administración de justicia se ha devaluado enormemente, porque también se ha creado o se ha establecido 3 tipos penales abiertos, donde todo entra. Si te quieren perseguir, si te quieren condenar, te acusan de organización criminal, de lavado de activos o te demandan extinción de dominio y ya fuiste. ¿Por qué? Te quitaron tus bienes, te condenaron, te dijeron que perteneces a la organización criminal y te arruinaron. Peor aún, en este momento en que la administración de justicia ha sido politizada, si quieres perseguir al enemigo político, le imputas esos delitos y lo desapareciste. Se ha convertido en un instrumento de persecución estos 3 delitos: lavado de activos, extinción de dominio, que no es delito sino una acción, y la organización criminal. No estoy diciendo que no debe existir esos delitos, debe haber, pero de una manera más cerrada, porque acá es totalmente abierto. Cualquier cosa que te imputen calza en esos delitos. Y como tú sabes, la ley penal tiene que ser estricta. Los tipos penales tienen que contener el hecho debidamente detallado para considerar que es delito. Si tienes un tipo abierto, la verdad que te pueden acusar de todo y las garantías del debido proceso prácticamente desaparecen en estos supuestos. Estamos en un momento crítico, obviamente, especialmente en este caso de la extinción de dominio. Perfecto, doctor. Nos ha quedado muy claro directamente este tema. Y ya para concluir, en el programa tenemos una dinámica. Yo le voy a decir una palabra y queremos que usted, al público en general, nos pueda indicar qué es lo primero que se le viene a la mente. Entonces, doctor, cuando yo hablo con usted y le digo, ¿qué es lo que piensa cuando le decimos o le mencionamos sobre Constitución? Bueno, la Constitución es la norma fundamental que regula la vida de un país, de una nación, y contiene las pautas principales para esa organización, para que esa sociedad funcione ordenadamente. Doctor, y cuando hablamos directamente de Ministerio Público. Ministerio Público es una institución encargada de perseguir el delito, pero que en estos últimos tiempos se ha politizado enormemente y creo que exige una reforma para encauzar debidamente la función del Ministerio Público. ¿Derechos fundamentales, doctor? Los derechos fundamentales son una titularidad de todos y cada uno de nosotros que debe respetarse. El ordenamiento jurídico tiene que estar orientado a generar condiciones de vigencia de los derechos fundamentales, no otra cosa. Y obviamente tiene que respetarse nuestros derechos de todos y cada uno de nosotros. Y cuando le digo Perú. Perú, nuestra patria, la tierra donde nacimos. Tenemos que dar la vida por el Perú. Tenemos que comprometernos por la causa peruana. Doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa y a todos nuestros televidentes, a toda nuestra comunidad, síganos en las redes de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Nos encontramos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn. Nos vemos pronto.